Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio que nos piden con bastante frecuencia y es cómo calcular la planta eléctrica para soportar el arranque de un motor de una bomba o de un compresor o de un refrigerador de este tipo. Tenemos que sacarle una foto de la placa de la bomba o del motor de la bomba y cuando tengamos este dato de LR o LRA, vamos a ver qué podemos hacer con ello. Aquí está el dato clave, el LR o el LRA. Vamos a ver que también esta bomba dice que tiene un motor de 208 a 230 de una sola fase 60 Hz y este dato es clave. En Colombia tenemos motores monofásicos conectados a sistemas trifásicos de 220, es decir, reciben 220 de dos líneas provenientes de un sistema trifásico, pero cuando tenemos sistemas monofásicos en realidad son 120, 240. Todos los equipos están rateados para funcionar a más o menos el 15% de voltaje, entonces es muy normal que los motores que vienen a Colombia vienen rateados a 208 a 230, pero no quiere decir que no se puedan conectar a 240. De hecho, ese voltaje que les cuento, 240, es el voltaje típico en Colombia en los sistemas de fase partida o bifásicos que también les llaman, o monofásico residencial trifilar. Son diferentes nombres para la misma cosa. Entonces vamos a tomar como el voltaje de trabajo 240 voltios. La corriente LR, entonces vamos a ver que eso viene de LRA o LR, quiere decir Lock Rotor Amps o corriente de rotor bloqueado, quiere decir a velocidad cero. Cuando el rotor está bloqueado es cuando no se mueve el rotor. ¿Cuándo sucede eso? Esto solamente sucede en el instante del arranque. Es decir, antes de que arranque la máquina y se va a energizar, en ese instante se genera un pico de corriente que se llama la corriente del rotor bloqueado. Entonces, esa no la podemos aprender simplemente como la corriente de arranque, ¿correcto? En este caso es de 84 amperios, en este ejemplo. Como el ejemplo de un motor monofásico, y en Colombia entendemos entonces que el voltaje monofásico es de 240, entonces con la fórmula de que potencia es igual a voltaje por corriente, puedo calcular la potencia de arranque. La potencia entonces en kilovatios de arranque va a ser el voltaje de funcionamiento por la corriente de rotor bloqueado dividido 1000. Este 1000, no se preocupe, que eso es por aquello del kilo. No vamos a calcular vatios, sino kilovatios. Entonces tengo que ir por 1000 para convertir la unidad de kilovatios. Simplemente es tomar 240, multiplicar por 84, dividir por 1000 y eso me da 20.16 kilovatios. Esa era la potencia de arranque del generador. Pero supongamos que estamos, por ejemplo, a la altura de Cali y allá tenemos una altura promedio bajo el nivel del mar sobre el nivel del mar de 1100 metros y una temperatura de 25-26 grados centígrados. Nosotros tenemos un aplicativo que ustedes pueden usar en la intranet. Lo abren, digitan el generador, seleccionamos el generador que tenemos en el inventario, le damos la altura a nivel del mar, seleccionamos la temperatura más parecida a la temperatura promedio en, en la zona y le damos calcular el factor. Entonces vemos que la 30 realmente es una planta de 28 kV a nivel del mar, que las pérdidas serían de 7.26 a 1100 metros porque es un motor de aspiración natural y que la potencia disponible sería 25.97 kVA equivalentes, ¿correcto? Entonces, esta máquina tendría una pérdida del 7.26% si va a trabajar a nivel de Cali. Pero entonces veamos, una pérdida del 7.26, pero resulta que la máquina es trifásica y la máquina la tenemos que reconectar a monofásica. Entonces aquí hay dos tipos de pérdidas. Si la planta se reconecta, pierde el 33%, como sabemos, es decir, se multiplicaría la potencia por un factor de 0.66, esto por causa del alternador, porque una de las fases se utiliza para hacer un zigzag y generar un desplazamiento de 180 grados, en fin. Y la otra
es la pérdida por la altura sobre el nivel del mar, que es 7.26, con un factor de esas. ¿Cuál de las dos es la mayor pérdida? La mayor pérdida es esta. Entonces, ¿a causa de quién es la pérdida? A causa del alternador por la reconexión. Entonces vamos a elegir como la mayor de las dos pérdidas. Es decir, prácticamente el derrateo va a ser innecesario tomarlo. Reconectamos la máquina y entonces me daría 28 kVA, que es recuerden que es la potencia máxima que da este generador a nivel del mar, 28 kVA, y lo multiplicaría por 0.66, el generador me estaría dando 18.5, pues prácticamente kVA reconectados. Recuerden que se toma como cierto el factor de potencia igual a 1 en monofásico, eso es un supuesto. Eh, entonces, podríamos decir que la potencia que me puede dar ese generador es de 18.5 kilovatios, igual a 18.5 kVA como potencia standby máxima, ¿correcto? Usada obviamente para arrancar equipos. Pero necesitamos 20.16. ¿De dónde? ¿De dónde necesitamos los 20.16? De esta multiplicación de 240, que es la potencia de arranque necesaria. Entonces realmente vamos a necesitar, si yo divido 20.16 sobre lo que necesito, necesitaría 9% más. Es decir, el generador se me quedaría 9% por debajo. Afortunadamente, como les digo, esa potencia es stand-by máxima y solo pasa por unos segundos. Entonces, realmente el motor está sobradito. El motor no se frenaría porque dijimos que quien sufre más es el alternador. Y el alternador, como sabemos, el alternador, aunque es el más exigido acá, también es el que se deja castigar un poquito más. Recordemos que todos los alternadores, los transformadores se dejan castigar un poquito más de su potencia nominal por cortos periodos de tiempo. No pasa así con los motores. Si yo al motor le exijo el 10% más por 2 minutos, lo quema. Es más, lo frena en algunos segundos, lo frena. Pero el alternador sí permite eso. Entonces, ¿cuánto sería lo máximo? Yo, por la experiencia, les puedo decir que en arranques de este tipo es seguro llegar hasta un 15% más en el alternador, siempre y cuando el motor lo soporte. Ya sabemos que el motor está muy lejos de ese derrateo porque estamos en 7. El motor pierde 7, el alternador pierde 33. Aquí habría una diferencia como de 20% más incluso, que el motor estaría sobradito. Entonces, un 15% lo tenemos como, digamos, seguro también para el motor y para el alternador. ¿Qué pasa? Que yo perfectamente podría recomendar esta 30 reconectada, que daría 18.5, la referencia quedaría como GDE 30SS raya 18M, es decir, la reconectada no tendría ningún problema. Y este ejemplo lo pueden replicar con sus valores diferentes, con sus derrateos diferentes para calcular el generador eléctrico equivalente para la aplicación. Muchas gracias.